La historia del crimen está llena de atracos legendarios a bancos, joyerías y trenes blindados. Pero, ¿qué impulsa a alguien a arriesgarlo todo? No por dinero, sino por un lienzo. ¿Es la fortuna, la adrenalina o la extraña fascinación de poseer algo que el mundo entero admira? La mayoría de los grandes robos se resuelven. Tarde o temprano, los ladrones cometen un error, presumen de su botín o simplemente son atrapados. Pero hay un caso que desafía toda lógica. Un crimen tan audaz y tan desconcertante que, después de más de 3 décadas, sigue siendo una leyenda. En menos de hora y media, cargan con 13 obras maestras, un tesoro valorado en unos $500 millones, y se desvanecen para siempre en la noche. ¿Quiénes eran? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y dónde está ese arte hoy? Más de 30 años después, nadie lo sabe con certeza. Bienvenidos al mayor y más enigmático misterio del arte mundial. Para entender la magnitud de esta pérdida, primero hay que conocer el lugar. El Museo Isabella Stewart Gardner en Boston no es una galería cualquiera. Es un palacio de estilo veneciano construido en 1903, el proyecto de vida de una coleccionista de arte tan apasionada como excéntrica. Isabella Stewart Gardner no solo compraba arte, creaba una atmósfera. Cada pintura, escultura y tapiz fue colocado por ella con una intención precisa. Por eso, en su testamento dejó una orden muy estricta. Nada en la colección podía ser alterado. Ninguna obra podía venderse ni moverse del lugar exacto que ella le asignó. Cada pieza cuelga exactamente donde ella la colgó, creando una experiencia inmersiva y profundamente personal para el visitante. Esa rigidez, esa inquebrantable voluntad de preservar su visión, convirtió al museo en una verdadera cápsula del tiempo. Era un lugar mágico, pero también un blanco ideal para quienes sabían lo que buscaban. Su diseño abierto, con pasillos estrechos y una seguridad que, con la perspectiva de hoy, podríamos llamar peculiar para un tesoro de tal magnitud, lo hacía vulnerable. El museo, en sí mismo, era su obra maestra final. Dentro de sus muros se encontraban tesoros de valor incalculable, entre ellos el Concierto de Vermeer, una de las únicas 36 pinturas que se conservan del maestro neerlandés y, posiblemente, la obra de arte robada más valiosa del mundo. A su lado, colgaba la única pintura marina conocida de Rembrandt, La tormenta sobre el mar de Galilea. En otra sala, la Sala Azul, se encontraba Chestertoni, de Manet. No eran solo cuadros, eran pilares de la historia del arte. La noche del 17 de marzo de 1990, mientras Boston celebraba el Día de San Patricio, el museo estaba en silencio. Los 2 guardias de seguridad de turno eran Richard Abbott, un músico de 23 años, y su compañero. Ninguno de los dos sabía que estaban a punto de ser los protagonistas involuntarios del mayor crimen artístico del siglo. A la 1:24 de la madrugada del 18 de marzo, un intercomunicador rompió la calma. 2 hombres con uniformes de policía le dijeron a Richard Abbott que estaban respondiendo a una llamada por disturbios y necesitaban entrar. Ese fue el primer y fatal error. La política del museo era clara. Nadie, ni siquiera la policía, entraba después del cierre sin autorización de la dirección. Pero Abbott, quizás engañado por los uniformes en una noche de fiesta, les abrió la puerta. Una vez dentro, el engaño se reveló. Uno de los falsos policías le dijo a Abbott que lo reconocía y que podría tener una orden de arresto contra él. Le ordenó alejarse del escritorio, el único lugar desde donde podía activar la alarma silenciosa. En cuestión de segundos, él y el otro guardia fueron esposados y atados con cinta adhesiva en el sótano. Sin violencia, sin disparos, los ladrones tenían el control total del palacio. Con los guardias neutralizados, el reloj comenzó a correr. Durante los siguientes 81 minutos, los ladrones recorrieron las galerías, llevando a cabo un robo metódico, pero extrañamente selectivo. Ignoraron obras de Tiziano y Rafael, que valían fortunas, y se centraron en 13 piezas muy específicas. Su principal objetivo era la sala holandesa. Allí, con una brutalidad que contradecía su sigilo, usaron cuchillos para cortar de sus marcos La tormenta sobre el mar de Galilea y Dama y caballero en negro
de Rembrandt. Luego, descolgaron con más cuidado el Concierto de Vermeer. Pero la selección se volvió aún más extraña. Además de esas obras maestras, tomaron 5 bocetos de Degas y un pequeño autorretrato grabado de Rembrandt. También robaron un remate de bronce en forma de águila de una bandera de la era de Napoleón y un antiguo jarrón de bronce chino, conocido como gu. Hicieron 2 viajes a su vehículo para cargar el botín. Antes de irse, fueron a la oficina de seguridad, rompieron los monitores y se llevaron las cintas de VHS que grababan las cámaras, creyendo que así borraban todo rastro. Lo que no sabían era que los datos de los detectores de movimiento del museo se registraban por separado, dejando una huella digital de cada uno de sus pasos. A las 2:45 de la mañana, los ladrones salieron del museo y desaparecieron. El mayor robo de arte de la historia se había completado. Nadie se daría cuenta de nada hasta que llegó el relevo de la mañana, horas más tarde. Al amanecer, la escena era desoladora y el FBI se hizo cargo del caso. La primera pregunta era obvia. ¿Eran ladrones sofisticados o matones con suerte? La evidencia era contradictoria. Su plan para entrar fue brillante, pero su manejo de las obras fue torpe. Cortar lienzos de sus marcos es un acto que destroza su valor en el mercado negro, lo que sugiere que no eran profesionales del arte. Las sospechas, naturalmente, cayeron sobre el guardia Richard Abath, quien rompió el protocolo al abrir la puerta. El FBI lo investigó durante años, pero nunca encontró pruebas que lo conectaran directamente con el robo. Con el tiempo, las pistas llevaron a los investigadores a un laberinto de teorías que involucraban a la mafia de Boston, a bandas de Connecticut e incluso a conexiones con el IRA. En 2013, el FBI anunció un gran avance. Afirmaron saber quiénes eran los ladrones. Sin embargo, declararon que ambos sospechosos ya habían fallecido y se negaron a publicar sus nombres. A partir de ese momento, la investigación se centró menos en la captura y más en la recuperación. Surgieron nombres como Robert Bobby Gentile, un mafioso de Connecticut, cuya viuda dijo que alguna vez tuvo al menos una de las pinturas. A pesar de registrar su propiedad varias veces, no se encontró nada. Otro nombre clave fue Robert Bobby Donati, un gángster que, según se cree, pudo haber planeado el robo para negociar la liberación de un jefe de la mafia, pero fue asesinado un año después. Para incentivar cualquier pista, el museo ofreció una recompensa. Empezó en $1 millón, subió a 5 y finalmente alcanzó la asombrosa cifra de $10 millones por información que conduzca directamente a la recuperación de las 13 obras. A pesar de la enorme suma, las obras maestras siguen en paradero desconocido. Hoy, el Museo Isabella Stewart Gardner vive con las cicatrices de aquella noche. En un acto de desafío y esperanza, nunca ha cerrado sus puertas, pero las salas 251 y 252, donde colgaban algunas de las obras más valiosas, nunca recuperaron sus joyas. Los marcos permanecen ahí, vacíos, vigilando, esperando pacientemente el regreso de lo que les fue arrebatado. Es una pérdida cultural y un símbolo de esperanza de que algún día las pinturas regresen a casa. Esta decisión no solo respeta el testamento de Isabella, sino que transforma la ausencia en una presencia fantasmal que narra la historia del robo a cada nuevo visitante. Pero el impacto de este crimen va mucho más allá del valor de $500 millones. Es un agujero en la historia del arte. El concierto de Vermeer y la tormenta de Rembrandt no eran solo del museo, eran patrimonio de la humanidad. Los estudios forenses y el análisis del modus operandi revelaron algo crucial. Los ladrones sabían exactamente qué tocar y qué dejar. No se llevaron obras de Tintoretto, Tiziano o Botticelli, que, aunque valiosas en el mercado, eran quizás más fáciles de rastrear o menos icónicas para ciertos coleccionistas. Su botín fue quirúrgico, preciso, como si tuvieran una lista específica. Eso alimenta con fuerza la teoría de un encargo privado. Si alguien pagó por adelantado por estas piezas, si hubo un comprador tras bambalinas, entonces es muy probable que las obras nunca hayan salido del círculo negro del coleccionismo clandestino, destinadas a decorar una bóveda secreta o una mansión inaccesible.
Desde el primer momento, los investigadores se lanzaron a la caza, pero el rastro era casi inexistente. Encontraron huellas parciales, una gorra de béisbol abandonada y un trozo de cinta adhesiva, pero nada más que pudiera llevar a una identificación clara. La descripción policial de los ladrones era frustrantemente vaga. Las pistas, cuando aparecían, solían ser callejones sin salida. En 1994, el FBI siguió la pista de un robo de arte relacionado en Londres, con la esperanza de encontrar un patrón. Nada. En 1997, detuvieron a un traficante de armas que juró haber visto los cuadros en Irlanda, en un escondite secreto. Otra vez, nada. En 2010, un informante ligado a la mafia de Nueva Inglaterra prometió la ubicación exacta a cambio de inmunidad total. De nuevo, solo humo. La esperanza es que la tecnología moderna, o un desliz de alguien que sabe algo, finalmente rompa el silencio. El director de seguridad del museo lo ha dejado claro. Nunca dejarán de buscar, porque el único lugar al que pertenecen esas obras es en las paredes del Gardner. El misterio ha generado innumerables documentales, libros y podcasts. ¿Fueron destruidas por accidente? ¿Cuelgan en la bóveda de un coleccionista privado sin escrúpulos? ¿O se perdieron para siempre, deteriorándose en algún almacén olvidado? Los expertos coinciden en que es casi imposible que se hayan vendido, pues son demasiado famosas. El robo al Museo Isabel Stewart Gardner sigue siendo un crimen casi perfecto, una audaz operación que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. 81 minutos fueron suficientes para crear un misterio que ha perdurado más de 30 años, dejando un vacío que ni el dinero ni el tiempo pueden llenar. La pregunta final sigue flotando en el aire, junto a esos marcos vacíos en las paredes del museo. ¿Alguna vez las volveremos a ver? ¿Cuál es tu teoría sobre el destino de este tesoro? Si llegaste hasta acá, te pido que te suscribas, nos ayudas mucho, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cuando subamos un nuevo video. Gracias por acompañarnos.